Vamos a seguir nuestros planteamientos vinculados en la Constitución y en la ley. Les puedo repetir, si ustedes por ahí tienen alguna pregunta, con mayor gusto, las podamos saber. De ley, probablemente para todos nosotros en la actualidad sea un concepto que no nos depara una mayor reflexión. En realidad tenemos la idea de la ley como algo natural. Claro, en una sociedad occidental las relaciones todas son normativizadas, pero la idea de ley para el derecho penal ha tenido especiales connotaciones, porque como les comenté, no existen juristas revolucionarios, los penalistas tampoco lo son. Probablemente sus ideas las estén tomando de otras áreas de conocimiento. Mañana vamos a ver, por ejemplo, cómo hemos tomado muchas cosas de la filosofía. En la actualidad, el pensamiento dogmático moderno está vinculado a la sociología de Niklas Luhmann, por ejemplo. Pero cuando uno revisa el término ley en la historia, o sea, en la historia moderna, podemos aprender más o menos lo siguiente, aprender en el sentido de tomar. En el Estado absoluto, en el Estado teocrático, también había leyes. Desde luego que había leyes, pero no tenían esta connotación. La ley, como fruto de la Revolución Francesa, había una revolución en Estados Unidos, ciertamente, que incluso antecedió a la francesa. La ley tenía una connotación vinculada a la idea de igualdad, porque la antesala social era pues la sociedad estamental, era el rey, los príncipes, los condes, los marqueses, el alto clero, la nobleza, y entonces las personas en general se distinguían por sus rangos, por su posición en un estamento determinado, y el bajo clero y el pueblo llano lo último. Y entonces al lado del término ley apareció el término ciudadano. Nunca más se nombró a las personas en relación a su rango, sobre todo a sus rangos de nobleza, y tampoco a sus características particulares, o sea, el abogado. Todos se convirtieron en ciudadanos, pero eran ciudadanos en relación a la ley. Entonces la ley generó ideológicamente o conceptualizó ideológicamente la idea de igualdad. Entonces el ciudadano Richard era igual que el ciudadano Julián, y los dos concurrían bajo ese mismo mecanismo frente a la ley. Y entonces operó a través de esta lucha política, generó un planteamiento que el derecho penal y el derecho general lo tomó como un principio de igualdad. Pero la ley tenía esa connotación de igualdad. La ley permitió desaparecer estas categorías, y por eso cuando alguien se refiere a otro como ciudadano, no se refiere porque tiene su DNI, se refiere en el sentido de igualitario, de pares. No hay otra forma de concebir, y el derecho lo ha asumido totalmente. Por eso que en la parte superior, ustedes deben recordar, está pues la idea de la libertad, de la fraternidad, de la igualdad. Pero no solamente son términos o palabras aisladas, sino que eso representan la lucha política, la lucha ideológica, la lucha científica, ¿no?, por reestructurar un mundo desigualitario, abusivo, y además por restablecer conceptos
que digan una mayor relación con lo que era una sociedad determinada. Porque la sociedad parisina, por mencionar solamente a la sociedad parisina, era una sociedad totalmente segregada, donde había muchos poderosos, pero la mayoría era el pueblo llano. Por eso que se puede deducir los comportamientos tan extremados, sobre todo de Marat y luego de Robespierre, que planteó ya casi la pureza política y envió la guillotina a todos, incluso al entorno. Entonces, esa es la fuente. Yo no veo que deberíamos perder esa fuente que tiene que ver con la igualdad, pero que además con la ley penal se puede reorientar las cosas. Porque cuando nosotros hablamos de la ley penal, ¿de qué estamos hablando? Estamos hablando de prohibiciones y de mandatos. Pero la sociedad actual no solo se va por ese camino de las prohibiciones y los mandatos. La sociedad actual se va por otros caminos. En primer lugar, es una sociedad compleja, es una sociedad tecnificada, es una sociedad globalizada, es una sociedad que ha cambiado todos sus estándares, pero esencialmente somos sujetos anónimos. Es decir, existimos individualmente, pero también existimos anónimamente en relación a terceros. Con lo cual, los puntos entre un sujeto y otro sujeto vienen vinculados por la función que cumplan dentro de un entramado social determinado. No nos importa no conocerlo, porque en realidad lo que nosotros exigimos son cierto tipo de comportamientos socialmente aceptados, algunos jurídicamente normativizados, y tenemos esa capacidad, obviamente, para hacer cierto tipo de exigencias o, en todo caso, de cubrir nuestras expectativas. Somos una sociedad de sujetos anónimos y lo único que nos une o nos vincula es este mecanismo. Y este mecanismo, en el tema de derecho penal, es la ley. Por eso que la ley no debe extrañar que siga cambiando y su tendencia natural sea a la imposición de deberes. Pero que ya lo tenemos. Fíjense ustedes que cuando uno revisa los delitos culposos, en realidad ya en los delitos culposos está el germen del deber de cuidado. Entonces, en los delitos culposos le dicen, bueno, yo no te sanciono a ti, sino por tu descuido, por tu falta de diligencia, porque con tu comportamiento, que no lo voy a tolerar, tú has generado dos cosas: o has creado un riesgo o has aumentado un riesgo. Y entonces, fíjense el lenguaje que se utiliza en relación a una conducta que podría ser una conducta absolutamente normal en un mundo, entre comillas, normalizado. Pero ya con la idea del deber quedamos totalmente impregnados del derecho y no podemos salir de él. Esta primera línea ocurrió ya con los procesos de industrialización. La primera gran industrialización, luego la segunda gran industrialización, donde se dieron cuenta que efectivamente las sociedades estaban constituidas de una forma tal, precisamente por el proceso de industrialización, que generaba muchos riesgos, reventaban los canderos, se moría mucha gente, y entonces teníamos que no aplacar, sino comenzar a estabilizar cómo iban a ser los procesos de relación. Aparecieron los ferrocarriles, aparecieron los autos, apareció el sistema eléctrico, y entonces todos estos mecanismos y los nuevos productos que íbamos utilizando, que crean industrias de riesgo, atravesaron nuestra vida. Pero no podíamos decir, no, yo no quiero que existan locomotoras, no quiero que existan autos veloces ni aviones, porque me puedo morir. Entonces aceptamos un nivel de riesgo en nuestra vida cotidiana
pero exigimos un nivel de comportamiento desde el punto de vista del deber. Y muchos de esos comportamientos obviamente no están en el derecho penal, pero sí están en otras ramas del ordenamiento jurídico. Por ejemplo, en el Reglamento Nacional de Tránsito, que es el más visible, uno tiene una serie de reglas, ¿no? De reglas de conducta. No se puede manejar sin tener licencia de conducir, no se puede manejar ahora cuando uno sale a las pistas, tiene que encender las luces. ¿Por qué? Porque la falta de estos hechos genera muchos riesgos. Hace 2 semanas en Chile ocurrió una colisión masiva, 30 camiones y más, mayor cantidad de autos. Y entonces detectaron algo, que existía la neblina natural, pero aparte la gente que trabajaba en el agro se le había ocurrido quemar todos los restos que les quedan. Había generado una tal marea que impedía que los choferes vean. Y eso trajo como una de las consecuencias esta colisión masiva, porque además hubo muertos, no tuvieron una respuesta inmediata. Y entonces el fiscal comenzaron a interrogarlo, obviamente, y dijo que tenía que revisar si la conducta de haber quemado todos estos restos, probablemente sean ramas, hierbas húmedas, etcétera, etcétera, habían sido la causa, y que si eso lo comprobaba les iba a atribuir responsabilidad. ¿Pero a título de qué? Obviamente que el que quema su leña, por decirlo de alguna forma, no tiene pues la menor intención de causar una colisión, pero ese comportamiento puede poner en peligro, ¿no?, la vida de las personas, y de ese punto de vista el derecho penal le asigna deberes. Los padres de familia tenemos deberes, y así sucesivamente, pero eso no va de la mano solamente con una idea. En realidad, fíjense ustedes, la culpa fue siempre como la hijastra del derecho penal, porque todo el derecho penal estuvo sustentado en el dolo, y básicamente en la idea del dolo directo. Eso era entendible, porque además en la época del causalismo, en la época de las comprobaciones empíricas, lo único que se podía comprobar empíricamente era si el sujeto A que disparaba a B era efectivamente la causa de la muerte. Pero como todo va cambiando, las relaciones en el derecho penal también van cambiando, y las relaciones se han vuelto relaciones normativizadas. Y entonces ya en el dolo, el viejo dolo de la voluntad ha cedido paso al dolo cognitivo, al dolo del conocimiento. Por eso que muchas de las imputaciones más graves a los empresarios o a las empresas no es que deseen causar la muerte de alguien, sino que tenían conocimiento del riesgo que colocaban esa gente. Y basta ese conocimiento. Pero si ustedes observan bien, implícitamente hay un deber. Hay un deber, y ese deber es que yo creo que mutatis mutandis va a terminar mandando las relaciones e interviniendo más densamente en la vida de todos nosotros, porque nos pueden exigir deberes de conducta, deberes de cuidado, y si no los cumplimos estos deberes, pues vamos a ser finalmente intervenidos por el derecho penal. ¿Por qué? Porque el mundo es un orden, tiene un tipo de racionalidad y quiere reestructurarse. Y entonces la ley aparece también en ese sentido. La ley penal, me refiero, de forma, ¿no? Dice, en una vida asociada, tú no haces lo que quieres, tú vas a hacer lo que debes. Y las figuras dolosas, ¿no?, históricamente representan una mayor rebelión hacia el ordenamiento jurídico, como algunos dicen, un mayor desprecio a la juridicidad, pues van a ser gravosas, pero las entidades y las consecuencias de la conducta culposas también, a este paso, van a marcar la teoría de la infracción del derecho. Pero la ley seguía también por un sentido. Es decir, no tenemos las leyes porque se nos ocurre o porque
tenemos una percepción que tiene un sentido, y eso es importante, tiene su sentido social. Por eso que las leyes nacionales son leyes provinciales, las leyes penales. Nosotros tenemos un tipo de problemas que no son similares a otras realidades. Incluso pueden llevar el mismo membrete, pero son fácticamente totalmente distintas, y también desde el punto de vista de la percepción distintas. Por ejemplo, el concepto de terrorismo que tienen los norteamericanos es totalmente distinto al concepto de terrorismo que tenemos los peruanos. Tenemos nuestra propia historia, pero además no solamente tenemos nuestros terroristas, también tenemos nuestros narcoterroristas. Y entonces tenemos que legislar en ese sentido. Y en ese sentido, las funciones de la ley permiten la necesidad de poner una clara percepción de esos fenómenos. Pero ¿por qué tenemos que preocuparnos, ¿no? Porque la ley pueda realmente aprender, es decir, tomar, ¿no?, hechos concretos y delinearlos normativamente, con sanciones penales, con contenidos de prohibiciones, con contenidos de mandato. Porque eso también refleja colateralmente, ¿no?, las áreas de libertad. Pero además refleja otra cosa, refleja las bases de la imputación penal. Número uno, refleja los procesos de sujeción a la ley. Y esto ciertamente es importante, porque también por razones de diferente orden, los jueces, los fiscales, deben quedar totalmente sujetos a la ley. Los abogados también, por supuesto, y los ciudadanos también, porque los procesos de imputación penal solo pueden tener validez jurídica en el sentido que representen sujeción a la ley. Y esta sujeción a la ley ya no solamente se da en el marco sustantivo, sobre todo en los últimos tiempos se está dando en el marco del procedimiento. Por eso que ha marcado las nuevas reglas de imputación. Incluso el lenguaje ha cambiado totalmente. Ya con el término imputación, nosotros sabemos que el derecho tiene un punto de referencia donde le está atribuyendo una conducta al sujeto e intenta hacerlo responsable de esa conducta. Pero es la sujeción a la ley lo que le va a dar la certeza al sujeto primero de la naturaleza de la imputación y como respuesta la capacidad de defensa que puede ejercer respecto a esa imputación. Eso también se corresponde con el sentido moderno de la función de la ley, porque si no tendríamos el problema no solamente de actualizar situaciones desmedidas, sino que también tendríamos un problema colateral que viene de la mano de la historia del derecho penal. El derecho penal, cuando se concibió de forma intensa como una idea de seguridad jurídica. Era tan fuerte en esos momentos el pensamiento que lo primero que se hizo fue codificar las normas. O sea, la codificación obedece a unas ansias de seguridad, porque la gente decía: yo tengo mi terreno, pero ¿qué pasa si alguien me lo usurpa? ¿Qué seguridad tengo? No era solamente la relación fáctica, sino era la búsqueda de la seguridad. Entonces hay que hacer leyes y hay que codificarlas. Ese fue más o menos el camino que ellos tomaron. Y entonces la idea de la codificación obedece pues esas ansias de seguridad jurídica, de poder mantener su patrimonio. Incluso en esas épocas existía el adulterio, como ahora también existen los matrimonios ilegales y otro tipo de delitos. Pero los de carácter patrimonial fueron muy intensos, porque habían marcado, y era lógico, el pensamiento de la burguesía. La burguesía había puesto los ojos en la necesidad de tener certeza de que los bienes que tenían o habían obtenido jurídicamente iban a ser reconocidos. Y ustedes dirán: ¿pero por qué? ¿Por qué esto? Claro, en la época del rey, el rey, para poder financiar las guerras, hacía grandes préstamos y después no les quería pagar a los banqueros.
o como no existía ningún tipo de seguridad jurídica, afectaba las propiedades de los grandes terratenientes, que muchos de ellos eran sus primos, sus parientes, pero lo hacían. Y entonces no había ningún mecanismo que pudiera oponerse válidamente ante el poder decisorio del monarca, del rey. Entonces la ley había venido a cumplir esas funciones. La ley restringe, pero la ley también concede. Y entonces la función de la ley viene de la mano de esta idea, de ampliar las bases de libertad. Y si es ampliar las bases de libertad, obviamente tiene que cumplir funciones específicas. Y esas funciones vienen dadas, ¿no?, por, como decía el profesor Enrique Gimbernat, generar un mundo sin sorpresas. En el derecho penal es así. Yo no quiero llegar a un mundo donde amanezco y me dicen que por haber vertido mis ideas me he convertido en un criminal. Y eso está también enraizado, obviamente, enraizado en las ideas de la Constitución. Porque claro, si la Constitución por un lado dice, bueno, ustedes no solamente son dignos, sino también son libres, entonces ustedes tienen una gran capacidad para organizarse conforme al ordenamiento normativo. Entonces, bueno, uno se organiza conforme al ordenamiento normativo y debe tener la certeza, la seguridad de que no van a aparecer sorpresas o novedades en su mundo, porque precisamente se ha herido al sistema normativo o al sistema legal con sus conductas. Aunque debo precisar que nuestro país solo tiene un 12% de adhesión jurídica. Somos de los países que menos adhesión jurídica tiene en América Latina, por lo menos. Entonces, la ley, cuando crea la sujeción, también pues crea obligaciones y nadie se escapa de este sentido, porque se vuelven reglas generales, reglas vinculantes, ¿no?, y reglas de desarrollo. Si alguien quiere hacer alguna referencia al derecho penal, puede entender también que el derecho penal genera todo un mecanismo de desarrollo, porque el derecho penal no solamente se dirige al individuo, también el derecho penal se dirige a las instituciones. El derecho penal ya de una u otra manera afecta los procesos de comunicación de las personas jurídicas. El derecho penal hace referencia a los funcionarios públicos, y los funcionarios públicos están solo en relación de instituciones, con lo cual los alcances de la ley y sus márgenes de certeza o de seguridad o de sus alcances o de su proceso de determinación aparecen claramente determinados. ¿Y cuál es su proceso de legitimación o de validez? No solamente es la forma, sino la validez de la norma viene de cara a si efectivamente en un caso concreto tiene una gran capacidad para poder generar la paz jurídica o generar los mecanismos adecuados que se correspondan con ella. Y desde ese punto de vista tiene un carácter imperativo. Las personas, como ocurre, nosotros lamentablemente lo vemos bastante, cuando hay intervenciones policiales, las personas agreden. Hace 2 días salió en la televisión que una señora había agredido a un policía, le había imputado una serie de conductas como si estuviera por encima de la ley. Y entonces eso es una percepción errónea o una deformación de los procesos de relación normativa. Fíjense que cuando aparece la ley se impone sobre la voluntad del sujeto. En realidad la ley, cuando se convierte en una regla general, impide que el sujeto imponga su voluntad frente a un hecho concreto. Y desde ese punto de vista nace su proceso de legitimación. Pero sus procesos de legitimación en un sistema normativo también pueden surgir por la gran capacidad motivadora que tenga la ley. Pero eso no es igual a admitir que todas las personas deberemos conocer la ley. Es muy difícil, incluso para quienes trabajan en el derecho penal, conocer todas las normas del derecho penal. Pero vivir en sociedad se corresponde
con relaciones juridizadas. En realidad, lo que nosotros llevamos adelante solo son relaciones juridizadas. Todo aquello que no está juridizado, pues es absolutamente irrelevante. Y es simple. Si tomamos un microbús, pagamos, el señor recibe el dinero y está obligado a llevarnos a nuestros paraderos. Es una relación juridizada. Él tiene otras obligaciones. Como cumple una función de servicio público, está obligado a manejar dentro de los mecanismos de seguridad, a mantener la seguridad y mejorarla. Entonces también, cuando ocurren este tipo de accidentes, no solamente se le puede hacer imputaciones desde el punto de vista de la seguridad, que nacen de los procesos de normativización, sino también se le puede hacer imputaciones en la medida de que, teniendo conocimiento de que está obligado a generar seguridad, él decae con su conducta precisamente por la búsqueda de otros elementos. Cuando, por ejemplo, conducen sus buses a altas velocidades con la finalidad de poder atraer mayor cantidad de pasajeros y generan accidentes, en realidad ya no es solamente un problema de seguridad, sino esto se convierte en un problema desde el punto de vista del aspecto subjetivo del tipo legal de conductas con dolo eventual. Entonces van cambiando los mecanismos, pero la ley sigue cumpliendo su función, con lo cual la ley no tiene una sola función, tiene muchas funciones y tiene una gran capacidad de ser aplicada bajo cualquier circunstancia, porque paralelamente en su aplicación casi siempre está la búsqueda de su proceso de legitimación, porque en la medida que interviene en un conflicto determinado, la ley, precisamente porque es ley, resuelve ese conflicto determinado. Quien agrede a una autoridad, ¿no?, ciertamente está vinculado a la ley, pero es la ley la que soluciona esa relación, con su sanción, con la forma de describir las conductas, y genera mecanismos colaterales de protección jurídica. Porque cuando ponen en evidencia que han lacerado un bien jurídico, pues la responsabilidad penal viene sin muchas dudas. Y entonces eso es lo que genera un círculo legitimante de las relaciones en el ámbito del derecho penal y no otra cosa. Ahora, también así como se legitiman, se pueden deslegitimar en la medida que la ley sirve, ¿no?, para actualizar situaciones de injusticia, ¿no?, o para acrecentar situaciones que podrían tener soluciones de diverso orden sin llegar al mundo del derecho penal. Entonces sí, ya no se puede tampoco pensar que la ley es simplemente eso, es una norma, tiene un contenido repetitivo. No es así. Si uno comienza a revisar su código penal, se va a dar cuenta que cada delito es como una persona. Cada delito incluso tiene su propio dolo. No es lo mismo el homicidio que el asesinato, que el parricidio, etcétera, etcétera. No es lo mismo el hurto agravado que el hurto simple, que el robo, la apropiación ilícita, la usurpación. Cada uno de ellos es como una persona que tiene un rostro y tiene ciertas manifestaciones expresas. Y en esas manifestaciones expresas la ley cumple una serie de funciones. Cuando la describe, establece una relación totalitaria, porque dice que tienes que comportarte de esta forma. Porque, como decía el profesor Carl Binding, debajo de cada ley existe una norma. Y es lo que nosotros hemos aceptado como válido. Válido para nosotros respeta la libertad, no abuses sexualmente de nadie, no lo injuries. Y la ley penal dice: el que injuria a otro, el que mate a otro, el que violente la libertad del otro, el que usurpe. Entonces ese es el sentido. Pero yo quería aprovechar estas referencias para señalar dos cosas. Una que tiene que ver con la dogmática, es la vieja dogmática del bien jurídico, que intentó redefinir, por razones de aplicación de las normas,
que efectivamente detrás de cada ley penal hay un bien jurídico protegido y que, claro, ese bien jurídico se ha constituido por sí mismo en el objeto de protección. Y entonces, por ejemplo, uno dice, bueno, disparó a otro, ¿no? Ha afectado el bien jurídico mío, ha estafado el bien jurídico patrimonio, etcétera, etcétera. Y entonces sí, hemos llegado a